Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Bueno, quiero hablar una parte más de la serie del Evangelio de Cristo, que es una parte muy olvidada, yo siento, actualmente, y ya no la tenemos en cuenta, y por eso a veces nos detenemos a hacer todo lo demás que hemos visto. Y esto es quiero hablar un poquito de la segunda venida de Cristo. Porque sí va a venir, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, una vez más pedimos tu gracia y tu favor. Señor, tú estás aquí y eso nos motiva, nos anima, y sabemos que donde tú estás, vida fluye. Y esa vida se va a extender porque el río de Dios siempre se extiende. Ayúdanos, Señor, a todos los días hacer nuestra parte, abrir nuestra boca para hablar de ti, Señor. Y gracias por los tiempos que vienen, como personas, como familias, como iglesia, Señor, y todo lo que tú harás en medio de nosotros para tu gloria. El fin no somos nosotros, el fin no es la iglesia, el fin eres tú, Señor. El fin eres tú, la gloria es para ti, Señor, y como iglesia tenemos que seguirte y tenemos que hacer tu voluntad. Es lo que deseamos, Señor, todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, despiértanos, Señor, abre nuestros ojos espirituales, destapa nuestros oídos para poder oír, para poder obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Podemos llamarle ¿a qué viene Jesús? También, ¿verdad? Porque sabemos a qué vino, ya lo hemos hablado, pero también regresa a cumplir un propósito, ¿verdad? Y esto es una doctrina fundamental, ¿verdad? Una verdad fundamental, así como la salvación, así como, o sea, todo lo que engloba eso. También adentro está que Él va a regresar, ¿verdad? Para culminar ese tiempo, esa salvación, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar que esto es una verdad, ¿sí? La gente lo cree o no. Algunos dicen que ya pasaron más de 2000 años, y es que, pues quién sabe, y hasta algunos predicadores hoy en día dicen, pues ya no pongan tanta atención a eso, mejor vive tu momento, ¿verdad? Pero no es así. Siempre los apóstoles nos exhortaban a recordar que Dios venía y que en cualquier momento se podía cumplir, y que nos tenía Él que hallar, ¿cómo? Fieles, ¿sí? ¿Cuántos a veces han sido infieles a Dios? Más yo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Tener fe en Dios, una de las cosas que significa literalmente, no es nada más creer así, yo creo en Dios, sino es serle fiel a Dios. A veces nos podemos engañar y decir, yo creo en Dios. Bueno, si crees en Dios, vas a ser fiel a Él, ¿no? Por ejemplo, a tu esposo le eres fiel, ¿verdad? Estando guardándote solo para él, para ella, estando
ahí con él, con ella, ¿verdad? Negándote a las demás mujeres y al revés, y las mujeres a los hombres. Entonces, tú eres fiel con esas acciones, ¿sí? No nada más por decir que tú eres fiel. Entonces, los que creemos verdaderamente en Dios, tenemos que saber que Dios es fiel, su fidelidad no falla, nunca va a fallar, ¿sí? Todas las palabras escritas en la Biblia se van a cumplir. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Se está diciendo, Dios lo que dice lo va a hacer y lo va a cumplir, sea con nosotros o sea con otros, pero Él lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, si Él ha dicho que va a regresar, tenemos que confiar que en la veracidad de su palabra, ¿verdad? De lo que está escrito aquí. Y tenemos que poner atención a lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, mucha gente hoy, mucho hijo de Dios se ha relajado, ¿verdad? Diciendo, pues el Señor tarda, ¿verdad? Tarda, pues mientras vamos a enriquecernos, mientras vamos a ver qué obtenemos, mientras vamos a sacarle jugo y provecho a todo lo que podamos. Y no está mal, la Biblia habla en Eclesiastés de disfrutar del fruto que podemos ganar. Pero cuando nuestro corazón se queda en las cosas del mundo, nuestro corazón no está en las cosas eternas, ¿sí o no? Colosenses 3 dice que si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Entonces, Dios nos ha preparado un lugar. Juan capítulo 14, 1 al 6, Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Dice, vendré otra vez, les preparé el lugar. Marcos 14, 61 y 62. Dice, le estaban atacando a Jesús y dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, son solo unas referencias, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Entonces, Él se fue a prepararnos lugar y va a regresar. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que ya se murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, nosotros tenemos una esperanza de que hay vida eterna, ¿verdad? Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, el fin de todo es que vamos a estar ¿con quién? Con Él. Ahora estamos con Él, pero ahí le veremos tal cual es, en su plenitud, ¿verdad? Ese es el fin. ¿Sí? Dios nos reconcilió, ¿verdad? Nos ofrece salvación a través de su mensaje. Pero ¿para qué? Da un tiempo para los que se van a arrepentir, ¿verdad? Y también los que no se van a arrepentir, pues van a recibir la ira de Dios, el juicio de Dios, así está escrito. Y Él va a regresar una segunda vez por nosotros, ¿sí? Para que estemos siempre con Él. Entonces, el fin, nuestro mayor anhelo tiene que ser que vamos a estar con Él. Todo lo que podamos hacer aquí, servir a Dios, hablarle a otros y todo, lo hacemos para que también Él reconcilie a otros con Él y puedan al final estar con Él en la vida eterna y no en una muerte eterna, que también la hay para los que no crean. ¿Sí? Hebreos 9:28, otra referencia, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, Hebreos 9:28, aparecerá, como dice, por segunda vez, ¿sí? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que sembrar, por ejemplo, en nuestros hijos? Que Cristo viene, que le conozcan ahora, pero que también le esperen, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú estás verdaderamente esperas algo? Pues estás pendiente, ¿no? Ya van a pasar por mí, ¿verdad? Y te apuras y haces todo, ¿por qué? Y dices, pues me tengo que bañar, tengo que levantar esto, tengo que hacer diferentes cosas para que llegue un tiempo, ¿verdad? Pero si se tardan en llegar por ti, ¿qué haces? Pues ya te sientas, prendes la tele, ¿verdad? Y si tardan más todavía, pues ya te haces un sándwich, porque a lo mejor te invitaron a comer y ya tienes hambre, y ya lo cortas, ¿verdad? Y si se tarda más todavía, no, pues ya no vino, ¿verdad? Ya casi te estás durmiendo, ¿sí o no? Y dejaste de estar alerta, porque ya dejaste de esperar, ¿sí? Pero Dios quiere que nosotros sigamos esperando y no dudemos de su retorno, ¿verdad? Entonces, la primera cosa a la que va a regresar Jesús es que Él viene por su iglesia, ¿sí? Él viene por sus santos, por sus escogidos, ¿verdad? Por nosotros, ¿sí? Lo leímos en Tesalonicenses: con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta descenderá del cielo. Y dice al final, y estaremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hechos 15:14, ¿sí? Entonces, Él viene por toda esa iglesia y dice que Él, ¿verdad? Vamos a leer en otras escrituras adelante, está dando tiempo para que muchos vengan a ser su pueblo. Dice Hechos 15:14, Simón, o sea, Pedro vino a contarle a los apóstoles, diciéndoles cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué nos dice ahí? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea que al rechazar el pueblo de Israel a Dios se abrió una oportunidad para nosotros los gentiles, ¿verdad? O los que no éramos del pueblo de Dios, para ser injertados, para ser adoptados, para ser salvados. Y entonces eso es lo que está pasando ahora. Dios está, ¿sí?, tomando todavía pueblo para su nombre. Por eso todavía no ha venido, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir? ¿Sí? El día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Lo vamos a ver adelante, pero algunos ya dicen en tal año, en tal día. Quien diga eso, pues es un falso profeta, porque nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Entonces viene por su iglesia, viene por su esposa, ¿verdad? Cuando nosotros
nos vamos a casar, los que ya estamos casados, ¿verdad? Tuvimos que ir a la ceremonia, ¿verdad? Preparar un día, hacer todos los preparativos, ¿verdad? Juntar el dinero, todo lo necesario para, llegado ese momento, ir temprano por la esposa para que no se nos eche para atrás, ¿verdad? Convencerla de que no se nos eche para atrás. Y entonces asegurarnos que llegara el momento de la ceremonia, ¿no? Y no en el momento ¿y la novia? Ya vino el novio y la novia, ¿verdad? Entonces yo por eso fui por mi esposa temprano, la que ahora es mi esposa, y fui muy temprano, la saqué de su casa casi, para asegurarme, ¿verdad? Dice, yo me voy, no pasamos por ti, ¿verdad? Más vale, ¿verdad? Para que estuviera a tiempo, ¿verdad? Y nos casáramos a tiempo, ¿verdad? Y no se me echara para atrás. Entonces, igual hay un tiempo, ¿sí? Entonces Dios viene por su iglesia, ¿sí? Dice Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas ¿de quién? Del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, ¿verdad? Ahora, antes cuando se casaban, había una dote que el esposo tenía que dar al padre de la esposa. Ahora como que se estila al revés, creo que la boda a veces la paga más el papá de la novia, o micha y macha, o ahí. Pero antes no era así. Antes el novio tenía que dar un dinero, ¿sí?, al papá de la novia. ¿Por qué? Porque eso le aseguraba su provisión. Pero ese dinero lo tenía el papá de la novia por si el esposo la dejaba. Esa era la razón. Obviamente Dios a nosotros no nos va a dejar, pero Dios ya pagó un precio por nosotros, que fue con su misma vida, ¿no? Nos compró, ¿verdad? Dio eso, y entonces pues es un simbolismo muy bonito, porque Él aseguró, ¿sí?, nuestro futuro. Él aseguró nuestro futuro, ¿sí?, esa vida que íbamos a tener con Él. Y en muchas partes de la Biblia Dios compara esta unión entre Él y la iglesia con el matrimonio, ¿verdad? Nos hace del matrimonio una ilustración, una metáfora del amor de Cristo por su iglesia. Y en Efesios 5:25 podemos ver lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿verdad? Entonces, Cristo está preparándose esa iglesia, ¿sí?, que ha lavado con su sangre, que ha muerto por ella, por los santos, que los santos somos la iglesia, no es un edificio, sino es el conjunto de creyentes, ¿sí?, y conformamos la novia de Cristo. Entonces, va a venir por su novia, ¿verdad? De que llega el novio, llega, ¿verdad? Entonces viene por nosotros los redimidos. Otra razón a la que viene Jesús es a traer juicio, justa retribución a cada uno, ¿verdad? Regresará a traer justa retribución a los pecadores.
y a ejecutar el juicio que ha prometido. ¿Sí? Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, lo hemos visto en una plática anterior, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y, ¿cómo dice? Sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Seguimos leyendo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y termina diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, está hablando de la segunda venida, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahí como se une, ¿verdad? Viene el mensaje de Cristo, dice, sé mi discípulo, sígueme, ¿verdad? Porque al final yo voy a pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Y está o sea, en el mismo punto está, nosotros lo vamos separando, pero ahí está diciendo, pagaré a cada uno conforme a sus obras. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad, ¿de qué? De hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Más los que hicieron ¿qué? Lo malo, a resurrección de condenación. Versículo 29, hijo. Los que hicieron lo bueno, ¿a qué saldrán? A resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces Dios no está jugando, ¿verdad? Viene y ¿no quisiste? Estás condenado. Así de fácil, ¿verdad? Quisiste, hay salvación. Me seguiste, por eso es un llamado a ser discípulos, no nada más a decir algo. Judas 14:1, nada más tiene un capítulo, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer, ¿qué? Juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿No? Judas. Ok. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Entonces la Biblia nos habla que otra razón por la que Jesús va a regresar es para hacer juicio. Dices, es que es muy fuerte para el mensaje de Cristo. Pues es parte del mensaje. Hay salvación, arrepiéntete de los pecados. ¿Y cuál es el fin? Viene vida eterna, reconciliación, y Jesús viene otra vez por nosotros, los que creímos. Pero el que no se arrepiente recibirá muerte eterna, condenación eterna y sufrimiento, ¿verdad? Dice Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar, ¿qué? Retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, ¿a qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, ¿qué dice? Pena eterna, perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está fuerte esta porción, ¿sí? Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, la cosa es en serio, por eso todo esto tiene que movernos, el amor por Dios y el amor por otros, háblale a otros, ¿verdad? Para que Dios pueda salvarles. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 11, dice, Apocalipsis 19, 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Está hablando de Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quién dice? A las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Está hablando de juicio. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Sí? Entonces Él va a dar justo pago a los que no creyeron en Él. ¿Sí? Otra cosa necesaria que tiene que suceder en el regreso de Cristo Jesús en la segunda venida es que precisamente que ese regreso todo el mundo lo contemple. Dice Apocalipsis 1:6 al 8: y los hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo, ¿qué dice? Le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de ¿qué? De venir. Hasta lo cantamos, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? ¿Ah? Pues a veces nos olvida que Él va a regresar. Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Yo no sé cómo va a suceder en un sentido literal que dice que todo ojo le verá, pero va a ser algo que nadie va a poder tapar, ¿no? Va a ser una venida gloriosa y todos van a saberlo. Isaías 61:1. ¿Te acuerdas de cuando viene Jesús y empieza a hablar del Evangelio? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, y todo eso. Dices: wow, qué padre. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y como que en medio hace una pausa, ¿y qué más dice? Y el día de venganza del Dios nuestro. Y luego sigue: a consolar a los enlutados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahí también a lo que vino el Señor me ungió para eso, y me ungió también para venir a traer juicio cuando llegue el momento, ¿verdad? Otra razón o otra parte de lo que Cristo viene es a terminar definitivamente con el diablo, ¿verdad? Así que ya está vencido, ¿sí? Apocalipsis 20 nos habla de que el diablo va a ser atado, ¿verdad? Por 1000 años, y luego va a ser suelto por un poco de tiempo, y luego al final va a ser
lanzado al lago de fuego y azufre y va a ser atormentado. Dice en el versículo 10, va a ser atormentado por los siglos de los siglos. ¿Sí? Dice, y el diablo que los engañaba, versículo 10, dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, Cristo viene ya derrotó a todos sus enemigos, pero viene a dictar ese juicio definitivo, ¿no? Y ya a que sean atormentados por los siglos de los siglos. ¿Sí? O sea, es el final del diablo. ¿Sí? Entonces, cuando él quiera venir a condenarnos, pues hay que recordarle su final. El final es que va a ser atormentado por los siglos de los siglos. ¿Sí? Otro punto importante, nadie sabe, lo decía al principio, el día ni la hora. Mateo 24, 4 al 14 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿a cuántos? A muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿verdad? Luego puede leer todo Mateo 24 y 25 y nos habla de eventos consecutivos del fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, eso ya lo estamos viendo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién le está hablando? A los cristianos, ¿verdad? Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, o sea, que parecen pero no son, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasará. Bueno, después de esto que leímos, luego puede leer todo el capítulo porque no me da tiempo. Habla de que se va a manifestar el anticristo y después viene un tiempo de tribulación. Y dice en el versículo 35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora les digo Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no, ¿cómo dice? Entendieron. 24:35. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? O sea, muchos van a andar en su rollo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad, pues. ¿Sí? ¿Qué significa velar? Estar atentos, vivir atento, vivir en obediencia, vivir fiel a Dios, esperándole. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Sí? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, o sea, haciendo lo que le toca. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ¿qué dijera en su corazón? Mi Señor tarda en venir, ¿verdad?
voy a empezar a tratar mal a todos, ¿verdad? Total, yo aquí soy el que digo y voy a tratar mal a todos, ¿verdad? Dice, y empieza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, se corrompe. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Mateo 25:13 dice, velad, nos repite pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿sí? No sabemos ni el día ni la hora. Mateo 25:14, famosa parábola de los talentos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5. El que 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló, ¿qué dice que arregló con ellos? Cuentas. A ver, ¿qué pasó? Y le pagó a cada uno, ¿verdad? Y al que no hizo nada le dijo, pues siervo malo, o sea, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? ¿Sí? Apocalipsis 22:12. Y entonces Dios va a venir y no vamos a poder decir, es que mi esposa, es que mi esposo, ¿verdad? No lo hizo. Es que mi hijo, es que yo estaba tan ocupado haciendo tal o cual cosa, es que estábamos distraídos haciendo esto, el otro, es que las novelas, ¿verdad? Las novelas me distrajeron y no me dejaban leer, no me dejaban buscarte, es que tal cosa, es que, ¿verdad? ¿Y con qué cara vamos a llegar delante de Dios y decir, Señor, ¿verdad? Perdí, se me pasó el tiempo? ¿Han sentido a veces la sensación de que a veces se nos pasa el tiempo y no estamos siendo muy productivos? ¿Sí? Yo sí. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y eso genera que nos sintamos así. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, va a haber recompensa, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Según sea su obra. Y al final, en el último versículo, hijo, para no leer todo el 21, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí ven, Señor Jesús, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Entonces, aunque no sabemos ni el día ni la hora, va a venir. Hay muchos acontecimientos, ¿verdad? Y los que vivieron siglos anteriores a veces dicen, pues ya viene por todo lo que está pasando, parece que viene. Y ahorita nosotros vemos otros y vemos como que más señales, decimos, pues yo siento que ya viene, ¿verdad? Pero el día y la hora nadie lo sabe, no lo podemos asegurar. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar velando, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Sí, a eso es a lo que queremos llegar, los que esperamos la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3, 13 y 18 nos habla de este asunto. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Está diciendo, ¿y Cristo? ¿Qué pasó? ¿Ah? Entonces, sí, y le decimos, cree en Dios, arrepiente. Ya luego vecina, ¿verdad?
Ya para la otra, ¿verdad? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, que dice, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿sí? O sea, a veces se puede decir tarda y puede venir, o al revés, ¿sí? Sí, ya viene y todavía no. El Señor no retarda su promesa, les dice Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, esa es la razón, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Pero el día del Señor vendrá, ¿sí? O sea, Él es paciente, pero de todas maneras el día va a llegar, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar? ¿Cómo? ¿Cómo debemos de andar? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, de los que habla la Biblia, y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados, ¿cómo? Por Él, dale hacia adelante, hijito, sin mancha e irreprensibles, en paz, ¿sí? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, ¿sí? Dice, como Pablo ha escrito, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de estar firmes, y dice al final, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una de las cosas que tenemos que hacer es conocer el tiempo, ser entendidos, ¿verdad? Ser entendidos, que la Biblia habla en esta porción de que no tengamos por tardanza que Él va a venir. Y si para nosotros pensamos, está tardando, ahí dice Dios para arrepentimiento, porque está dando tiempo a que se arrepienta. Pero el día va a llegar. ¿Sí? Romanos 13 dice, hablando de conocer el tiempo, dice, y esto conociendo el tiempo, ¿sí? Esa palabra no es el tiempo cronos de todos los días del tiempo normal, sino un tiempo específico, ¿sí? Tiempo kairos, que se llama. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas en nuestras vidas y vistamos las obras de las tinieblas, y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, el que conoce el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, conocer el tiempo, ¿sí? Y como estamos esperando a Dios, tenemos que andar como de día, ¿sí? Siempre limpiándonos, siempre resistiéndonos a los deseos carnales que quieren venir contra nosotros.
no cediendo a la tentación de la carne, ¿verdad? No proveer para los deseos de la carne, ¿sí? Otra cosa que nos hablaba y que tenemos que hacer, otro punto, es no tener por tardanza la venida del Señor, ¿sí? Porque Él no retarda sus promesas, dice, como algunos lo tienen por tardanza, lo leímos en 2 de Pedro 3:9, ¿sí? Efesios 6:18, ¿qué tenemos que hacer? Otra cosa mientras esperamos, seguir en comunión con Dios, ¿verdad? En oración, dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Tenemos que seguir en comunión, ¿sí? Entender el tiempo, seguir en comunión, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos que seguir viviendo para darle gloria a Él, ¿verdad? Juan 4, 23 y 24 nos habla de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Que el Padre esos buscan que le adoren. Entonces debemos de vivir como esos discípulos, ¿sí? Que están apartados, que están consagrados. Nos decía ahí Pedro, pues vivan piadosamente, ¿sí? O sea, límpiense, ese es nuestro trabajo. Y no que cuando venga Dios decimos, pues es que como tardaste, pues dije que tanto es tantito, ¿verdad? Sí. Dice Santiago 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice ahí, desechando inmundicia y abundancia de malicia, ¿ah? Entonces tenemos nosotros que perseverar en la oración. Otra cosa que tenemos que hacer es perseverar en el estudio de ¿qué? De la Biblia, ¿sí? De la Biblia. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿verdad? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, ¿sí? Entonces tenemos que continuar en la oración, continuar buscando agradar a Dios, continuar en el estudio de la palabra, continuar predicando el Evangelio, ¿verdad? La gran comisión que era ir y hacer discípulos, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿sí? Sirviéndonos obviamente unos a otros, ¿sí? Y dice Hechos 10:23, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿cómo dice? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, ¿sí? O sea, tenemos nosotros que permanecer fieles a Dios en la casa, en buscándole, en la iglesia, hablándole a otros, ¿sí? Entonces tenemos que estar ocupados eso es estar ocupados en nuestra salvación. Porque aunque la salvación ya la hemos recibido, estamos ocupados en lo que hemos recibido, estamos ocupados en vivir para Dios, estamos ocupados en estar ahí para Él, ¿sí? Por eso Jesús se interesó tanto en que seamos, en ese llamado a hacernos discípulos, que yo necesito seguidores, ¿sí? Y que entiendan que algo muy importante es la segunda venida. Porque yo voy a regresar, vine, dejé el mensaje, traigo salvación, pero yo regreso.
mientras no regresa Dios, tenemos que predicar, tenemos que ser discípulos, tenemos que buscar lo que está arriba, lo eterno, ¿sí? Hoy en día yo creo que muchas cristianos o iglesias se desvían yéndose tras los recursos, yéndose tras el dinero, yéndose tras lo que se puede tener, ¿sí? Y perdiendo lo espiritual, lo más importante, ¿sí? O nos podemos llenar de muchas actividades de iglesia y de repente decimos, a ver, ya ni se habla de la segunda vez. Ya es difícil escuchar una conferencia, una predicación que hable de que Cristo va a regresar. Es más fácil escuchar, ¿verdad? 3 principios para hacerte exitoso, 4 para que seas rico, 5 para quién sabe qué. O sea, ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino a morir por nosotros, por los perdidos, a reconciliarnos, y que va a regresar por nosotros. Y el que no recibió el Evangelio, como leímos, se va a condenar. Entonces Dios nos quiere usar a nosotros para hablarle a otros, ¿sí? Entonces esa es la responsabilidad, ¿sí? Por eso veíamos que Él nos encargó, dice, te encargo esto, ¿no? Y si la palabra de Dios, como veíamos la semana pasada, encuentra cabida en nosotros, lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor, ¿sí? Entonces vamos a orar. Señor, muchas gracias. Sabemos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero entendemos, Señor, que tenemos que vivir como tus discípulos verdaderamente, Señor, siendo fieles a ti, Señor, y eso es haciendo lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a cada uno, Señor, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer lo que nos toca, Señor. Y queremos hacerlo, Padre. Seguiremos orando, seguiremos buscándote, seguiremos hablando de ti, Señor. Abre los momentos, las puertas para anunciar tu palabra, Señor, Padre. Y aún aunque estuvieran cerrados, de todas maneras que anunciemos tu palabra, Señor, porque nuestra labor es hacerla, Señor, es estar sembrando, Señor, en tu reino. Ayúdanos, Señor, porque el día va a venir, el día en que tú vas a regresar, Señor, y ese es el Evangelio, parte del Evangelio, Señor, de todo el mensaje de Cristo, Señor. Tú vas a regresar por una iglesia gloriosa, pero también regresas a dar justo pago, Señor, a aquellos que no te siguieron, Señor. Queremos nosotros, en esta vida que nos has dado, en este lugar donde nos has puesto, en esta ciudad donde estamos, poder obedecerte, Señor, y hacer tu obra, Padre. Gracias yo te doy por cada uno. Ayúdanos, Señor, a tener una carga que ponga tu espíritu en nosotros, Señor. No una carga que podemos poner humanamente, porque eso no funciona, Señor, sino una carga que venga de tu Espíritu Santo, un amor por los perdidos, un amor por aquellos que no te conocen, Señor, y que veamos lo eterno antes que lo temporal. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no perdernos en tantas cosas, Señor, y perder el propósito, Señor, por el que estamos aquí, perder el propósito por el que vivimos para ti, por el cual nos has salvado. Bendice cada familia aquí representada, Señor, y gracias por tu palabra que siempre nos conforta y nos anima, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos. De todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo.
centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás